Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Cipro Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este es salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y me siento y siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde. Los estaré acompañando como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Sección 5, Síndrome del papel a la acción, reduciendo la brecha entre la documentación y la implementación. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo, con estudios en ordenamiento territorial y respuesta ante emergencias y desastres. Empresario, conferencista, miembro de junta directiva en diferentes organizaciones. Por más de 19 años se ha desempeñado como asesor y gerente general en la empresa de emergencias, seguridad y soporte SAS, donde colabora con importantes clientes en la implementación de estrategias para la gestión integral del riesgo ante emergencias y desastres. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Oscar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Como siempre, para mí es todo un honor poder estar acá con ustedes compartiendo un poco de conocimiento y también un poco de experiencias con ustedes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy estamos en la sesión número 5, en donde la idea es ver un poco y mostrar un poco acerca de las experiencias que se tienen con algunas organizaciones cambiando el síndrome de plan de papel. Ya vamos a ver un poco más qué es esto y cómo realmente se logra implementar ciertos elementos de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres, principalmente en el contexto empresarial. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Y Oscar, vamos a arrancar con la evaluación, por favor. Muchas gracias.
Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de la misma. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el síndrome del plan de papel? A. Documentos que no se aplican. B. Plan sin firmas. C. Falta de archivo. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Documentos que no se aplican, 80%. B. Plan sin firmas, 2%. C. Falta de archivo, 18%. Continuamos con nuestra segunda. Un síntoma del síndrome es A. Roles claros. B. Sobrecarga documental. C. Capacitación en campo. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Roles claros, 6%. B. Sobrecarga documental, 90%. C. Capacitación en campo, 4%. Continuamos con nuestra última pregunta de nuestro sondeo inicial. Norma que exige elaborar el PGRD en Colombia. A. Resolución 0312 del 2019. B. Ley 1562 del 2012. C. Decreto 2157 del 2017. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo nuevamente que pueden formular sus preguntas por medio del chat. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A. Resolución 0312 del 2019, 38%. B. Ley 1562 del 2012, 27%. C. Decreto 2157 del 2017, 35%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Aristizábal. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Estas preguntas pues las vamos a resolver a medida que vayamos avanzando. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema y principalmente pues esto es alguna de las frases que normalmente nosotros mencionamos en nuestras conferencias y en nuestras charlas y es que tal vez para muchos y más que todo en el sector empresarial, la motivación de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres está definido por la peor y la más cercana amenaza. En ocasiones se piensa pues que es algo de un tema de un incendio y demás, pero realmente, desafortunadamente en este momento, uno de los grandes motivadores es o son las auditorías. Y esto es lo que queremos empezar a cambiar un poco con esta conferencia que nosotros traemos el día de hoy. Tenemos 4 puntos, principalmente el diagnóstico del síndrome del plan de papel, unas causas y unas brechas principales, un triage documental, que es un poco un ejercicio que vamos a hacer, y casos prácticos y un ejercicio que queremos hacer con ustedes. Vamos a tener 3 objetivos principalmente. Uno es identificar el síndrome de plan de papel al interior de sus organizaciones, priorizar y simplificar los documentos que se presentan también y llevar a la acción los procedimientos y planes fortaleciendo la ejecución en campo y la capacidad de respuesta también. Entonces vamos a hacer un ejercicio principalmente con todos ustedes y acá pues está abierto este canal de preguntas también y comentarios para que vayamos pues dinamizando un poco más la acción. Entonces tenemos un ejemplo como si fuera un paciente y tenemos una historia clínica en donde es una empresa que la llamamos la empresa XSAS y esta empresa XSAS tiene 15 años de actividad, digamos, en el mercado y es del sector de servicios. Y nos consultan a nosotros y nos dicen que tienen todo documentado, pero nada se hace en la práctica de todas formas como lo tienen documentado. ¿Qué síntomas nosotros podemos evidenciar ahí en este tipo de empresas, en lo cual nos pasa frecuentemente? Y es que tenemos algunos procedimientos que solo conoce el responsable de seguridad y salud en el trabajo, o la persona encargada de gestión de riesgo ante emergencias y desastres, o la persona que le asignaron esta labor. Adicionalmente, tenemos algunos planes de emergencia que nunca se han probado, tenemos trabajadores que improvisan durante la marcha y documentos firmados pero sin ninguna comprensión y adaptación pues al entorno empresarial principalmente. Y acá tenemos un autodiagnóstico y la idea es que ustedes lo vayan haciendo internamente al interior de sus organizaciones. Vamos a ver qué puntaje empiezan a sacar, nos pueden comunicar ahí por la sección de preguntas.
Y entonces vamos a tener algunos puntos claves que nosotros buscamos al interior de las organizaciones cuando las asesoramos. Uno es si se tienen procedimientos que no se han practicado en el último año. Si ustedes los tienen, vayan sumando un punto. El segundo punto, hay documentos que solo se actualizan por exigencia de una auditoría, pueden sumarse otro punto. El tercero es el personal operativo desconoce cambios recientes de los protocolos, también pueden sumar un punto si realmente sucede o no. Y han pasado más de 6 meses sin un simulacro o ejercicio práctico, también pueden sumarse un punto o no. Y los indicadores de cumplimiento más en el escritorio que en el campo, realmente. Muy bien. Y siendo así, ustedes van sumándose punticos con estas 5 preguntas y vamos a intentar interpretarlo. Entonces, pues, si tenemos un solo punto, pues tenemos un nivel bajo y es un tema de riesgo controlado frente al síndrome de plan de papel que estamos hablando el día de hoy. Si tienen 2 o 3 puntos, tenemos un nivel medio en donde hay una brecha para cerrar. Y si tenemos de 4 o 5 puntos, pues tenemos un nivel alto en donde el síndrome de plan de papel estaría en una fase crítica. Si tienen algunas preguntas y respuestas, pues vamos a ir viéndolas. Perdón, voy al módulo de preguntas y vamos desarrollándolos a medida que vayamos en la conferencia. Entonces, normalmente esto sucede, tenemos varias empresas en las cuales nos acercamos a ellas o ellas a nosotros y empezamos a revisar cuáles son de estos puntos críticos que tienen ellos en su organización y nos damos cuenta de qué forma podríamos llegar a cambiar un poco esa primera evaluación. Entonces, inicialmente, pues tenemos un diagnóstico en donde el síndrome de una información, ya, una inflamación de la carpeta de procedimientos. Lo más probable es que tengamos un pronóstico recuperable si se interviene a tiempo. ¿Y qué tratamiento podemos llegar a tener? Una terapia de acción, entrenamiento y seguimiento en campo principalmente. Entonces, pues esos son los pasos que nosotros vamos a mencionar el día de hoy. Listo. Oscar o alguien en interno me pueden confirmar si estoy en línea, es que me salió que estabas conectado. Sí, doctor, se le congeló un poco la imagen, pero ya está bien. Ok, listo, gracias. Bien. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas o las posibles causas que nosotros empezamos a detectar al interior de las organizaciones? Uno, principalmente una sobrecarga documental, muchos formatos, planes para auditorías, pero poco impacto real en la operación. Una desconexión con la operación en donde los procedimientos son muy complejos, nadie los sigue en ocasiones y los accidentes se van repitiendo frecuentemente. Otro es algunos procedimientos complejos que nadie sigue y accidentes que se repiten. No hay espacio para entrenar o ensayar. Perdón, ahí tuve un problema, ahorita lo corrijo. Y una cultura de cumplir por cumplir y se prioriza el papel firmado sobre la aplicación real y una baja participación de todas las áreas. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Nos hemos encontrado cosas como estas. Entonces, tenemos que señalizar muy bien las rutas de evacuación, tenemos que señalizar y tenemos que señalizar. Y en ocasiones, esa intensidad y esa cantidad de señales y cantidad de documentos y cantidad de cosas, pues nos llevan a generar una confusión. Esta es una imagen de una calle de Bogotá, en donde pues vemos 1, 2, 3, 4, 5 señales. Estas 5 señales pues nos dan un montón de información que al final tiende a ser muy confusa, en donde tenemos acá una de entrada y salida volquetas, pero también una de vía cerrada, pero también una de doble vía, pero también una de una vía en solo sentido y transite por la no solamente sucede pues en estos temas viales y en obras pues que se generan en Bogotá principalmente, sino en general en varios documentos en donde hemos encontrado que los documentos no tienen una articulación entre ellos y tal vez tienden a ser muchísimos. Más adelante vamos a ver un poco cómo podemos hacer para que estos documentos sean un poco más ligeros. Entonces acá tenemos un triage documental entonces en donde podemos identificar si tenemos algo de esto o no en nuestra organización. ¿Es usado en la operación al menos una vez al mes? ¿Sí o no? Si ustedes responden sí, pues su ausencia pondría en riesgo la seguridad de la salud o el cumplimiento legal. ¿Sí o no? Si vamos por el lado sí, pues tenemos un estado crítico. Y si vamos por el lado no, pues tenemos un estado un poco moderado. Si estamos usando la operación una vez al mes y no se utiliza, el personal operativo lo conoce y sabe aplicarlo. Sí, pues tenemos un bajo impacto. ¿Qué acciones inmediatas podemos llegar a tomar en este caso? Pues tenemos que tener un inventario rápido en donde generamos un listado de todos los documentos del sistema de gestión y principalmente los planes de gestión de riesgo ante emergencias y desastres y lo que esto se ha desplegado al interior de la organización.
en donde podemos clasificarlos por tipos, por planes, por procedimientos, por formatos, por matrices, por registros y demás. Y empezamos pues a generar algunas acciones inmediatas siempre y cuando tenemos crítico, moderado o bajo. En el crítico podemos mantener y fortalecer, se priorizan en el plan anual de trabajo y se llevan en práctica de inmediato. En el moderado, simplificar un poco y capacitar y rediseñar para que sean aplicables en el campo. Y en el bajo impacto tenemos revisar si se elimina o se integra a otro documento, se archivan, se consolidan o se eliminan. Y vamos a empezar a ver un poco cómo podemos llegar a simplificarlo. En conferencias anteriores hemos hablado mucho acerca del decreto 2157, principalmente la ley 1523 y alguna normatividad que nos da ciertos lineamientos de cómo hacer nuestros planes de gestión de riesgo. El decreto 2157 nos enmarca el cómo y la obligación de hacer los planes de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas y nos da un articulado de este decreto bien extenso en donde aparentemente tendríamos que cumplir con todos estos puntos. Sin embargo, pues esta normatividad pues nos da este lineamiento y ya es de nosotros como compañías los encargados de poder adaptar esta normatividad a la organización y poder generar unos documentos que realmente sean aplicables. Sin embargo, que también cumplan con la normatividad que nosotros tenemos actualmente. Entonces vamos a ver algo de que sería una simplificación express. Entonces, principalmente reducir a cada documento crítico a una hoja o a una infografía. Ojalá todo, pues todo el plan, ¿no? Pero algunos procedimientos y protocolos específicos quepan en una sola hoja. Entonces, digamos que si fuera un procedimiento de bloqueo de etiquetado, convertirlo en un checklist y plastificado en cada máquina si es necesario. Y esto lo podemos articular a la normatividad de la 0312 principalmente. Otro es que podemos tener una activación en campo, de tal forma que podemos implementar microentrenamientos o microsimulacros de 5 a 10 minutos directamente en el puesto de trabajo. Desafortunadamente, desde hace muchos años se ha instaurado como esta cultura de que los entrenamientos tienen que ser muy largos, mínimo 2 horas, y realmente hemos encontrado que lo que es microentrenamientos, entrenamientos cortos, informaciones simples, eso también ha generado mayor nivel de recordación. Ahora bien, si vamos a generar habilidades, pues ojalá tengamos entrenamientos, sí, un poco más largos, pero entrenamientos mucho más constantes y frecuentes. Entonces acá se genera un ejemplo en donde hay un simulacro de un derrame químico en 8 minutos, de qué forma nosotros lo vamos a ejecutar, de qué forma lo vamos a actuar y demás. Y esto pues nos ayuda a cumplir con el lineamiento normativo de la 1072, en donde debemos hacer capacitación y entrenamiento periódico. Ahora bien, también tenemos que empezar a pensar en escenarios que consideramos poco probables, pero que efectivamente los tenemos nosotros dentro de nuestro documento. Y recuerden mucho que si nosotros hacemos una muy buena identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, pues esto nos va a generar toda una dinámica completa de nuestro documento. Lo hemos visto en conferencias anteriores, cómo hacer muy buen análisis de amenazas y vulnerabilidades. Y la identificación de amenazas es un punto crítico para poder empezar nosotros a generar todas estas dinámicas e implementar los documentos y que esto realmente tenga vida y una realidad. Ahora bien, vamos a empezar a identificar amenazas. Si de pronto a nosotros nos dicen que la identificación de una de las amenazas de origen antrópico no intencional, si recuerdan en conferencias anteriores, la inundación por vino, pues tiende a ser un poco loco y esto pues no puede suceder. Ahora bien, pues sucedió. Esto sucedió en Portugal, en donde un río de 2 millones de litros de vino tinto inundó las calles de la ciudad portuguesa de Anadia. Y esto pues uno puede creer que pues tiende a ser mentira, pero efectivamente fue una noticia real. Y una fábrica de vinos pues que estaba instalada en cierta colina de esta comunidad pues presentó una rotura de sus tuberías y demás, algún proceso interno falló y esto generó una inundación grande al interior de esta comunidad. Entonces, a pesar de que consideremos que puede llegar a ser muy extraño, pues esta extrañeza depende principalmente del desconocimiento que nosotros llegamos a tener de nuestro contexto. El decreto 2157 nos pide que tengamos un contexto interno y un contexto externo. Y si nosotros no sabemos si nuestros vecinos son una fábrica de licores, una fábrica de químicos, una fábrica de explosivos, pólvora y demás, pues tendemos a no identificar escenarios probables que nos pueden llegar a afectar
al interior de nuestras organizaciones. Entonces es muy importante que con este contexto externo nosotros logremos empezar a identificar realmente lo que nos puede pasar y no tener un listado por tener un listado porque fue un copiar y pegar de un ejercicio anterior a un ejercicio de actualización. Hay un tercer paso que es muy claro y es el tema de tener roles claros, en donde principalmente tenemos una acción que es nombrar líderes de aplicación de cada área, entonces tener cuál es la persona que va a realizar esto o el cargo, si no es una persona específica, sino cuáles son los cargos que van a realizar las inspecciones, cuáles son los cargos que van a realizar las actualizaciones documentales, quién se encarga de esto, quién se encarga ya en el momento de la operación de llevar la paleta, de llevar los elementos, de guiar a las personas frente al momento de una evacuación y demás. Como ejemplo, tenemos acá uno de los operarios senior como referente de izaje seguro. Acá lo intento nombrar frente a otros elementos para que después lo traslademos a los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Y también unos roles claros y unos protocolos muy claros. Acá tenemos un ejemplo de muchos protocolos, en donde pues este es un ejemplo de un protocolo que se dio en su momento en COVID frente a cómo hacer RCP en COVID. Esta lo traigo aquí al ejercicio porque como las situaciones nos cambian tanto, el protocolo que ya se tenía establecido de cómo hacer RCP a nivel, digamos, latinoamericano y americano también, en donde este es un protocolo de la Asociación Colombiana Asociación Americana del Corazón, perdón, y pues tuvo que verse modificado en el momento del COVID, en donde ya tal vez no íbamos a tener respiración boca a boca a pesar de la máscara o no. ¿Qué íbamos a hacer? En este momento pues tuvo que cambiar el protocolo, actualizarse rápidamente y generar un nuevo protocolo de cómo hacer RCP en momentos de COVID. El tema de la mascarilla, varias cosas suceden ahí. Entonces, las situaciones van cambiando y a medida que las situaciones van cambiando y la realidad de la compañía va cambiando, tenemos que también ir cambiando nuestros protocolos y nuestros procedimientos. Entonces, la actualización documental no es una actualización documental de una vez al año. En ocasiones se menciona una vez al año en alguna normatividad, en algunos decretos, pero como mínimo una vez al año. No significa que sea como máximo una vez al año. Es importante que nosotros generemos actualizaciones documentales a medida que se necesite y que las situaciones no lo meriten y no solamente quedarnos con él una sola vez al año. Acá tenemos otro siguiente paso que en donde podemos empezar a hacer seguimiento en vivo, en donde intentamos que se haga una revisión semanal en el campo del checklist si esto realmente está funcionando o no, si realmente estamos haciendo una inspección de elementos de emergencia o no, si realmente hicimos algún ejercicio de simulacro o simulación corto al interior de nuestras organizaciones, mensual, bimensual, semestral, ojalá tenga una mayor recurrencia. De esa forma, pues nosotros podemos hacer revisiones documentales como estas. Esto fue también en época de COVID, pero pues a pesar de que estábamos en pleno COVID, pues las empresas empezaron a generar o a revisar sus documentos, sus protocolos, sus instructivos, crear nuevos documentos y se crean con base en lo que se tiene al interior de su organización. Es muy importante, como vemos acá, pues que en esta empresa tenía varios mapas, tenía varios protocolos establecidos, publicados y demás, de tal forma que empezamos a revisar todo el país para ver qué se podía llegar a actualizar en ese momento. Y una retroalimentación inmediata es importantísimo, ya que debemos comunicar los resultados de revisión en máximo 24 horas, de tal forma que trabajemos con un porcentaje de cumplimiento y reconocimiento a las áreas destacadas, de tal forma que podamos llegar a tener información rápida que fluya de un lado y del otro. Y es así como pues las empresas empiezan a generar ciertos protocolos y ciertos procedimientos mucho más aterrizados. Esta es uno de los ejemplos en donde pues se tiene en alguna parte izquierda algunas guías tácticas, cuáles son los peligros y los aspectos y como podemos ver hacia el otro lado es cuál debería yo activar en dado caso que se me materialice cierta amenaza. Esto funciona muy bien ya que realmente se pone a pensar en las personas, no a los asesores, sino a las personas de la organización, en qué es lo que deberían activar si llega a suceder la materialización de X o Y amenaza. Y esto es muy valioso, ya que al momento de construirlo se construye con las personas de las empresas, no solamente los asesores, sino las personas de la empresa encargada de mantenimiento, el encargado de seguridad y salud del trabajo, el encargado de recursos humanos, todos los encargados que creamos que sea necesario involucrar al interior de estos procesos, es muy importante que se llegue a hacer. Puede generarse en un archivo Excel, pero también puede llegar a generarse de forma impresa,
de forma impresa funciona muy bien también, siempre y cuando pues lo estemos revisando frecuentemente y tenemos en nuestra mano pues los protocolos y los procedimientos que nosotros tenemos que actualizar. Voy a permitirme revisar si tenemos alguna pregunta o algo. Listo. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, pero pueden ir haciéndolas en el chat. No tengo muy claro si las veo. Muy bien. Entonces, tenemos temas impresos también, pero también hacemos también reconocimiento y cultura. Esto podría ser un sexto paso en donde se premie la visibilidad de los equipos que aplican los procedimientos. Y acá tenemos algunos ejemplos claros. Este es un ejemplo de una empresa que se llama Raico S.A. Y en esta empresa, aprovechando pues, las dinámicas de Instagram y las dinámicas que tenemos actualmente de herramientas de llegarle a la mayor cantidad de personas. Y en nuestro tiempo actual, en donde ya el tema es híbrido, muchas personas están dentro de la organización, muchas personas no están en la organización, otros trabajan en diferentes partes de la ciudad o en diferentes ciudades de nuestro país. Y acá podemos ver pues que se generó una estrategia que se llamó en este caso Onda Raico y es como una comunidad de Instagram que es muy privada para ellos, de tal forma que solamente las personas de la organización son quienes entran a poder ver estas comunicaciones. Aquí, con el permiso pues, de la organización, vamos a mostrarles un poco acerca de lo que Sé parte del simulacro distrital de evacuación. Este año, la evacuación será en 2 jornadas. Empresas públicas y privadas, instituciones educativas e industrias en general podrán participar de este ejercicio a las 10 de la mañana. En la segunda jornada, 9 de la noche, la ciudadanía lo realiza. Este fue un ejercicio pues, que se hizo en el 2023 para el ejercicio de evacuación del año 2023. Sin embargo, pues adicionalmente ellos empezaron a generar una dinámica de publicarse en sus propios medios con esta oportunidad en la cual pues muchas personas están actualmente involucradas en Instagram o pegadas en Instagram, pues empezaron a generar también ciertos elementos de recordación como los temas de las inspecciones de los botiquines, de qué forma se deben hacer, cómo se puede realizar, y esto pues ha generado una dinámica en la cual ellos mismos han vuelto influencers al interior de su organización también en estos temas principalmente. Lo más importante de lo que les vengo a hablar hoy, los botiquines. Acompáñenme a buscar a un influencer que nos va a colaborar con este tema. Vengo acá a quitarte un poquito de tu tiempo para que le comentemos a nuestra familia Raico la inspección de botiquines y qué debería tener un botiquín. Claro que sí, acompáñanos acá. Este es nuestro botiquín de primer auxilio que lo encontramos en la oficina. Vamos a ver qué elementos tiene. Básicos que nosotros debemos tener en casa para la atención de una emergencia. Indispensable también de los elementos que tengamos en el botiquín es realizar una inspección. Verificamos fechas de vencimiento. Bien, y acá inclusive pues les voy a mostrar una que tiene que ver con temas de higiene postural, pero pues también lo están publicando de esta forma. Sí, señor. Estos comportamientos le tienen miedo a VitaPlus. Con VitaPlus, los malos comportamientos se van.
Entonces, pues acá se involucran a todas las personas de la organización, en donde logran llegarle a mucha población, no sé si el 100% de la población, depende si ellos pues también están involucrados dentro de este grupo de Instagram privado especial de la compañía, pero pues ya estamos buscando otras formas de llegarle a todos bajo plataformas pues que todos utilizamos también sin necesidad de invertir mucho. Realmente la inversión de esto pues es unas grabaciones, unas buenas tomas, algo de edición y pues la información que ya tenemos clave en la organización. Y ahora bien, no sé si recuerdan, pero los documentos de planes de emergencia en su momento, cuando se llamaban planes de emergencia hace unos años, pues eran impresos y se tenía que mostrar impresos a las auditorías. Y esos documentos tenían entre 150, 200, 300 páginas y eso lo tenían impreso al interior de sus empresas. Ahora bien, esos documentos terminaban pues estando debajo de la pantalla para poderla poner a nivel o nos servían para tener una puerta para que no se cerrara. De ahí para allá, eso nunca se volvió a mirar. Y realmente un plan de acción para responder frente a una emergencia de 100, 150 páginas, pues tiende a ser demasiado difícil de ejecutar. Y es así como les tenemos a ustedes acá también una estrategia documental que puede llegar a funcionar muy bien, en donde inicialmente hay un documento nivel 1 y esto aplica mucho para empresas que tienen múltiples sedes, tal vez atomizadas a lo largo del país o de una ciudad grande, en donde principalmente se tiene un documento estratégico sombrilla que va a decir toda la parte estratégica de la compañía y cómo funciona la gestión de riesgo a nivel compañía general. De tal forma que si tenemos que actualizar algo de ese documento de lineamientos generales, pues solamente se actualiza un solo documento y no las 27, 30, 40 o 400 documentos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas, unos bancos que tienen 400 sucursales y pues esto era una locura actualizar 400 documentos. Después de este lineamiento estratégico, también uno puede subdividir algunas líneas de negocio. Hemos encontrado varias organizaciones en donde es una sola organización, pero tiene varias líneas de negocio diferentes. Y estas líneas de negocio diferente nos hacen que nosotros trabajemos pensando en cómo se hace la gestión de riesgos de emergencias y desastres para un negocio X, Y o Z. Y en este sentido, pues se crean también otro tercer nivel documental, en donde ya es un nivel operativo y ya es el análisis de amenazas y vulnerabilidades frente a cada una de las sedes que llega a tener esta organización. De tal forma que podemos tener una estrategia documental robusta, sin embargo, no una estrategia documental de 500 páginas por cada una de las sedes. Cuando hemos encontrado empresas pues, que tienen múltiples sedes, pues llegar a pensar en que cada sede va a tener 100, 200, 300 páginas, pues esto es una locura, no hay quien lo administre, tal vez no dice mucho, tal vez es muy difícil operativizarlo. Es así como tal vez en esta estrategia documental se ha logrado pues recoger de una forma un poco diferente la magnitud de documentos que tenemos que llegar a presentar. Entonces, la implementación de planes de gestión de riesgo y herramientas para valoración de riesgo, tenemos algunos ejemplos acá. Acá podemos ver una mina muy, muy grande de oro, en donde en esta mina se logró implementar las herramientas de valoración de riesgo, de tal forma que ellos tenían múltiples sedes. Acá podemos ver un poco la cantidad de espacios que pueden llegar a tener. Es una mina muy, muy, muy grande, en donde tienen muchas actividades económicas desde perforación, laboratorios, explosivos, temas de aguas. Bueno, es una cosa en donde se lograron identificar muchísimas actividades económicas y cada una de las actividades económicas las disgregamos para poder hacer estos análisis y herramientas de valoración de riesgo. Acá tenemos múltiples sitios en los cuales tocaba hacer los análisis de amenazas y vulnerabilidades y el reto aquí era de qué forma se va a implementar ese plan, de qué forma se va a implementar esa identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en esta organización. Verlo como un todo no era técnicamente viable, no era técnicamente responsable, de tal forma que lo que se hizo fue disgregarlo en, creo que fueron 35 análisis, y no es un solo análisis, sino 35 análisis que alimentan un análisis general y total. También tenemos varias empresas que han empezado a implementar unos inventarios de recursos bien importantes, bien interesantes, también centralizados en un solo sitio, no teniéndolos por diferentes partes. Hemos encontrado también que cuando se tienen atomizados por diferentes partes de la organización, pues tienden a perderse, refundirse, moverlos de un punto X a un punto Y. Acá estamos logrando tener un control
claro en un solo sitio donde se tienen todos los elementos cuando se lleguen a necesitar, de tal forma que cuando se necesiten, pues simplemente se recogen, se llevan, si es necesario o no. Bien. ¿Hay preguntas por ahí, Oscar? Es que no puedo ver las dos pantallas, pero bueno, ahí estoy pendiente si No, hay por ahí. doctor, no tenemos. No, señor, no tenemos. Listo. Bien, gracias. Bien, y posteriormente tenemos pues aspectos claves de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres, y es pues principalmente que uno tiene un plan hasta que lo golpean en la cara. Y esto es algo muy claro al interior de nuestras organizaciones, ya que cuando nosotros tenemos este plan configurado, armado y organizado, pues normalmente cuando sucede una emergencia, cuando realmente se activa este plan, ya realmente ese plan se nos puede llegar a desbaratar. Por eso es que la idea es ponerlo a prueba cada vez más y ponerlo a prueba con ejercicios como estos, que voy a devolverme un poco. Ejercicios puntuales como estos. Puede ser una simulación, lo hablamos en la conferencia pasada, puede ser una simulación, puede ser un simulacro general, pero puede ser algo muy puntual de 5 a 10 minutos en donde nos tomemos este tiempo para poder activar estos protocolos. A pesar de que se diseñen y se queden escritos, si no hacemos una activación y ponerlos a prueba, pues realmente tienden a ser unos documentos de plan de papel y realmente no implementados, que eso es un poco lo que nosotros queremos decirles el día de hoy, es implementenlo de muchas formas. Hay múltiples estrategias, virtuales, presenciales, semipresenciales, y actualmente pues tenemos muchas posibilidades de hacerlo, como les mostramos pues en esta ocasión el tema de un Instagram propio de la organización, pero pues también actualmente hay una gran cantidad de herramientas que se pueden llegar a generar también. Con respecto a la estrategia documental, este nivel operativo, que es el nivel de análisis de amenazas y vulnerabilidades, se me pasó explicarles. Cuando necesitamos actualizarlo, pues solamente actualizamos el nivel 3 y no actualizamos todos los documentos si no es necesario. Es decir, se puede aligerar un poco más y comprimir los documentos de tal forma que tal vez sí te llegamos a tener 400 identificaciones de amenazas y análisis de vulnerabilidad, pero no tenemos 400 documentos actualizados a nivel estratégico. Solamente se actualiza el tema del análisis, que es el corazón del plan de gestión de riesgo y el cómo actuar, pero tal vez nos tienen que actualizar 400 documentos robustos al mismo tiempo. Entonces, esta estrategia documental ayuda mucho a que cuando tengan que actualizar documentos, solamente se actualice la parte inferior del nivel operativo, de tal forma que logren alimentar esto, de tal forma que logren alimentar cosas como estas, en donde podamos llegar a alimentar un solo dashboard, que podamos tener mucha información frente a cómo tomar ciertas decisiones en el momento que se requiera y que ayude. Muy bien, vamos a proceder ahorita con las preguntas que nosotros tuvimos al principio y vamos a responderlas un poco más a profundidad de cada una de estas preguntas. ¿Listo, Oscar? Entonces vamos a presentar las preguntas, por favor, y vamos a hablarlas un poco, estas respuestas. Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué es el síndrome del plan de papel? A. Documentos que no se aplican. B. Plan sin firmas. C. Falta de archivo. 15 segundos a nuestros asistentes. Recuerdo a nuestros participantes que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat. En un momento estaremos dándoles respuesta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Documentos que no se aplican, 90%. B. Plan sin firmas, 3%. C. Falta de archivos, 7%. Doctor, ¿cómo vamos con esta primera pregunta? Bien, de acuerdo, gracias, Oscar. Efectivamente, pues son documentos que no se aplican y que se robustecen y se van creciendo a medida que se van actualizando. Y acá nos genera una pregunta adicional en los asistentes y nos hablan acerca de si hay alguna guía que podamos adaptar y que cumpla con los lineamientos requeridos. Entonces, estos documentos que nos aplican y que empiezan a crecer, y los llamamos el síndrome de plan de papel porque hasta ahí quedan, nos hemos dado cuenta que empiezan a seguir múltiples guías o empiezan a sumarlo cada vez que algún asesor nuevo llega. Y hablando un poco de las guías, que es la pregunta que nos están haciendo acá, efectivamente tenemos muchas guías, pero lo más importante es que ustedes seleccionen la guía que más se adapte a la realidad del negocio de ustedes. No sé la persona que generó la pregunta a qué sector económico pertenece, pero pues principalmente en Bogotá nosotros tenemos varias guías, por ejemplo, del sector hospitalario, tenemos varias guías, una guía muy clara frente al sector hospitalario, de gestión de riesgo hospitalaria, pero también algunas guías del sector salud, si es un
jardín infantil, si es un colegio, un departamento, también tenemos las guías del decreto 2157, del decreto 1807, que es la implementación de la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial. Y también hay algunas guías que ustedes pueden descargar de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, siempre y cuando pues ustedes tengan muy claro pues cuál va a ser la actividad económica a la cual ustedes le vayan a hacer esto. Una de las guías principales pues es el decreto 2157, que lo hablamos durante la conferencia, en donde da artículo por artículo lo que debería tener el plan de gestión de riesgo de esa organización. Nos establece contexto interno, contexto externo, la identificación de amenazas y vulnerabilidades, comunicación de riesgo, medidas de reducción de riesgo y demás. Entonces nos establece toda una tabla de contenido bien interesante. Entonces, pues sí, guías hay muchas, y hay muchas guías locales también. Si esta persona está de pronto en Manizales, en Pasto, en sitios donde hay temas de amenaza volcánica, ahí van a encontrar también algunas guías muy puntuales también al interior de su municipio. Muchas gracias. La siguiente, Oscar. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un síntoma del síndrome es A, roles claros, B, sobrecarga documental, C, capacitación en el campo. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, roles claros, 5%. B, sobrecarga documental, 92%. C, capacitación en campo, 2%. ¿Cómo nos va con esta segunda pregunta, doctor? Bien, de acuerdo, Oscar. Entonces, pues, principalmente es esta recarga documental, y aquí vamos a aprovechar para responder una pregunta de los participantes, y es si la realización del video o infografías elimina los documentos físicos o los debo conservar, puede ser constancias de capacitación o debo dejar por escrito todo. Entonces, acá tenemos ciertas dificultades con los auditores y con las auditorías, y dependiendo qué tipo de auditorías ustedes reciben, si es de auditoría de un cliente, si es una auditoría de terceros, si es una auditoría de certificación, dependiendo de cuáles auditorías, pero normalmente lo que nos pide la normatividad es que podamos comprobar que se hizo una difusión de los protocolos, de los procedimientos, y esta difusión puede ser por medio de estos videos, de las infografías y demás. Es importante pues como dejar la trazabilidad de que ustedes puedan mostrar cómo se estaban haciendo estas socializaciones. Entonces, efectivamente, la realización de videos o infografías sí elimina los documentos físicos. Sin embargo, pues como les mostraba en la parte de el documento nivel 1, nivel 2, pues sí es importante tener voy a pasarme nuevamente a la presentación. Es importantísimo, pues de todas formas, tener esa estrategia documental clara, y como les veníamos diciendo, si ustedes consideran acá que en la parte de nivel 3, que es el operativo, pues lo van a hacer por medio de videos, por medio de infografías, está perfecto. Sin embargo, sí tiene que existir una estrategia de lineamiento estratégico en donde ustedes ahí consiguen cómo funciona la gestión de riesgo ante emergencias y desastres a nivel empresarial y a nivel empresa como tal. Si para ustedes la decisión es que lo van a hacer por medio de infografías, está bien. Si lo van a hacer por videos, está muy bien. Si lo van a hacer por medio, este es un ejemplo de, por ejemplo, un hospital en Estados Unidos. Entonces, si lo van a hacer por medio de una guía impresa, funciona muy bien, que esto lo llaman a ellos es la carpeta roja, y la carpeta roja tiene los protocolos y esos procedimientos. Entonces, son infografías, pero que ya quedan documentadas. Entonces, es ahí un poco donde hemos encontrado mucho que está la infografía, está documentada, pero también tienen un procedimiento para hacer la infografía. Y yo creo que no es necesario tener ese tipo de dos cosas. Ya está la infografía, está el protocolo escrito de fácil acceso, pero pues en este caso, por ejemplo, en esta de las guías tácticas, pues vamos a tener que en la parte verde, donde están los procedimientos operativos normalizados, pues efectivamente tiene que haber un procedimiento establecido. Entonces, pues es la posibilidad de combinar las dos cosas, pero ojalá eliminar la mayor cantidad de documentos posible. Vamos con la tercera, Oscar, por favor. Claro que sí, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo final. Norma que exige elaborar el plan de gestión del riesgo de desastres en Colombia. A, Resolución 0312 del 2019. B, Ley 1562 del 2012. C, Decreto 2157 del 2017. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, Resolución 0312 del 2019, 22%.
B, Ley 1562 del 2012, 22%. C, Decreto 2157 de 2017, 55%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, Bien, doctor? recordemos que es el decreto 2157. Este decreto 2157 es el que nos dice cómo lo debemos hacer y nos dice que lo debemos hacer y a quiénes le aplica y demás. Tenemos otros complementos en algunas otras normas, como les mostramos ahí en esta pregunta. Sin embargo, es importante que nos guiemos y que en los casos de auditoría y demás, les digamos a nuestros auditores que nos estamos guiando por este decreto 2157, que es el que específicamente nombra de qué forma debemos hacer los planes de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Y es aquí donde también respondemos una pregunta de uno de los asistentes que nos dice, buenos días, ¿es obligatorio realizar el simulacro de evacuación para una microempresa de un solo empleado? ¿Cómo se podría hacer si solo es una sola persona? Bien, esto es una realidad y no solamente cuando es una microempresa de una sola persona, sino adicionalmente cuando ya tenemos muy pocas personas en un sitio físico de las organizaciones por el trabajo híbrido y demás. Nos hemos encontrado, por ejemplo, algunas sedes bancarias o sucursales bancarias que están dentro de otras instalaciones como universidades, clubes y demás, donde es una o dos personas. Y es aquí donde empezamos a decir, bueno, pero pues una camilla para tenerla ahí es obligatorio o no. Dos personas podrán levantar una camilla si uno de los dos es el herido. ¿Será que esto sí vale la pena o no? Y es acá donde empezamos a articularnos con en donde yo estoy y cuál es el contexto externo que nosotros tenemos. Si esta empresa está dentro de un centro comercial, la persona que nos escribe, pues debo articularme con el centro comercial. Si está trabajando desde la casa, pues debo articularme con la comunidad que tengo cercana. Si estoy en un local comercial independiente, pues debería articularme con la municipalidad en donde yo esté. Entonces, de tal forma que el ejercicio sí es muy valioso, el ejercicio vale la pena hacerlo, vale la pena documentarlo, pero más que todo es de qué forma me articulé con el contexto externo en el cual yo estoy. De tal forma que, pues, a pesar de que sea una sola persona, haga el ejercicio de salir, revise sus rutas de evacuación, revise si pudo salir, revise si está bloqueado o no, y revise un poco más qué pasa afuera cuando está en la comunidad en la cual está circundante. Y tenemos aquí... esta pregunta salió como a mitad. Establece los lineamientos para pero no salió bien. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bien, entonces pues ya no teniendo más preguntas, recuerden pues que acá tienen la bibliografía de esta conferencia del día de hoy. Esperamos pues que esta conferencia haya sido de su agrado. Muchas gracias como siempre de poder estar acá con ustedes, participar y que nos generen toda la cantidad de preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Y bueno, Oscar, los dejo con ustedes. Muchas gracias. Doctor Aristizábal, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipedia Talleres Web. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Por último, queremos invitarlos a participar a todos los habitantes del Huila a nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial, que se desarrollará este 28 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Tendremos diferentes salas de conocimiento y muchas actividades para todos nuestros asistentes. Los dejo con el siguiente video. Que tengan excelente. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado.
Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!